Muy, pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos mis amados y amadas en su espacio Evangelio Verás. Les saluda una vez más Carlos Ochoa. Primero que todo quiero reconocer la labor titánica y aún aplaudirla de un individuo NN que se tomó el trabajo de abrir un canal y aún editar, me imagino que por largas horas, un video para refutar uno de mis videos. Esto a la verdad en vez de hostigarme me honra, porque fui el catalizador o incitador para que este personaje iniciara sus estudios y esto me honra y me gusta. De hecho, muchas veces y en muchos espacios los he invitado a ustedes a que realmente si tienen algo para refutarme a mí, lo hagan, porque esto a la verdad nos lleva a abrir las escrituras, a escudriñar y a no tragar de lleno. La verdad estoy realizando esta contrarrefutación, no sin antes haber contactado al NN e invitarlo a un debate público. Y me parecería justo que de igual manera expusiera públicamente sus diferencias conmigo, a lo cual él no quiso diciendo que carecía de tiempo, pero al parecer no carecía de mucho tiempo puesto que se tomó el tiempo y la molestia de editar un video, cosa que yo sé que puede gastar horas y días haciéndolo, entonces por lo cual yo creo que fue un argumento un poco débil. De pronto tendrá su momento para el cual se sienta preparado y afrontar un debate. Por ello es que decidí simplemente reaccionar a este video ya que él no quiso aceptar dicho debate. La verdad estoy reaccionando a este video no con el ánimo de autodefenderme ni mucho menos porque la verdad ya estoy como acostumbrado a ese tipo de ataques, contradigan las enseñanzas y todo eso y de hecho repito, me parece muy sano y muy sensato. Prácticamente lo estoy haciendo y voy a refutarlo simplemente porque tomó parte de un video mío que dura más de una hora y lo hizo picadillos al punto de resumirlo en aproximadamente 6 minutos. De hecho, ahorita cuando ustedes puedan ver el video que él va a poner, va a ver cómo corta pedacitos míos y los acomoda a su parecer. Entonces, repito, más que autodefenderme, la idea es dejar claro totalmente este tema con argumentos, no simplemente con picadillos que se contradicen entre sí. Dicho esto y agradeciendo la veneración que hace a mi trabajo, vamos a proceder entonces con la refutación. Por lo menos las personas que estudiamos y escudriñamos las escrituras, lo mínimo que tenemos que hacer para refutar los videos es uno conocer por lo menos la fe que vamos a refutar. Lo que sí tampoco podemos quedarnos callados es dejar de enseñar con argumentos de pronto cantidad de falencias, errores, mentiras, engaños y, por qué decirlo, no patrañas que se enseñan dentro del mismo magisterio católico. Un saludo al hermano Carlos Ochoa. Este es un video en respuesta a tu video titulado ¿Está obligado el católico a adorar imágenes?, en el cual expones con aire de triunfo un documento de la Iglesia Católica, en concreto el Denzinger, y analizas, entre comillas, los numerales 653, 654, 655 y 656. Y yo les voy a mostrar cómo dentro de los mismos dogmas escritos muestran la palabra adorar referente a las imágenes. Y eso es una bomba, pero eso está real. Entonces yo quiero que vamos a mirar realmente qué dice el Denzinger, vamos a analizarlo y vamos a sacar nuestras propias conclusiones, Noto, y es de esperar que al tradicionalismo le escandalicen las mentes independientes, pues llevan 1700 años haciendo práctica de lo mismo. Castrados de la misma mente se les hace quizás hasta diferente y aún anatema el que piense diferente a ellos, si se les puede llamar pensar a sus argumentos. Pero me parece curioso es que no le hace bis a lo que tantas caramuzas les produce a ellos, y es lo que dije posterior a lo que tanto resaltó. Vamos a volverlo a ver. Nuestras propias conclusiones con base en lo que allí está escrito, con base en lo que allí está escrito, con base en lo que allí está escrito, con base en lo que allí está escrito. Eso es sensatez. Sacar conclusiones con base en lo que está escrito, no en supuestos, ni en a mí me contaron, ni en a mí me dijeron. Eso es tener una mente libre, no una mente castrada ni secuestrada. Continuemos porque hay más. Para llegar al punto de que si realmente adoran o no adoran imágenes dentro de la fe católica. Eso que va a leer, esto es magisterio católico. Decretamos que la sagrada imagen de nuestro Señor Jesucristo, liberador y salvador de todos, sea adorada con honor igual al del libro de los sagrados evangelios. Para información tuya, Carlos, la interpretación de los documentos de la Iglesia Católica no están hechos para que tú puedas sacar tus propias conclusiones. Y de hecho ya lo reitera con sus propias palabras. Estos documentos no están hechos para que nosotros, no yo en mi caso, los que estudiamos, los que no tragamos de lleno todo este tipo de joyitas, no están hechos para que saquemos nuestras propias
Conclusiones. Aquí trataré de dar una respuesta múltiple, pero tratando de ser muy breve. Acá estoy reaccionando a un texto que obviamente no son las escrituras, jamás de los jamases, pero por lo menos dicen contenerla y por ende están sujetos a interpretación. Segundo, estoy empleando el modo de estudio católico, el cual es muy literalista. Y creo que ese texto no solamente es muy literal, sino por el contrario muy claro. Tercero, los textos católicos nunca te van a invitar a estudiar ni a escudriñar. Por el contrario, te invitan a obedecer bajo el juicio de anatema. ¡Es Esparta! Todo lo contrario a lo que enseñan las Sagradas Escrituras, y siendo las mismas Escrituras. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39, vemos las famosas palabras de Jesús. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En Mateo 24:15 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entre paréntesis dice, el que lee, entiende. Hechos 8:30 al 31 dice, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y el verso 31 dijo, él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Aquí vemos a un simple diácono, hasta el momento un simple diácono, no Pedro, ni un apóstol, como esa sucesión apostólica que sugiere el catolicismo. Un diácono enseñando las escrituras, interpretando las escrituras. Pero continúan las pruebas bíblicas, sigamos leyendo en Hechos de los Apóstoles. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces vemos no apóstoles ni aún diáconos, la misma iglesia escudriñando, mirando, corroborando las palabras enseñadas por el mismo apóstol. Y lo curioso es que la misma palabra de Dios se encarga de aplaudirlos diciendo que eran más nobles, cosa que en el original dice que tenían la mente más abierta. No estaban siendo manipulados ni orientados por el capricho del pastor de turno. Pero los textos continúan. Vamos a ver cómo dice en 1 Timoteo. Pablo le dice a su buen discípulo Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Primero que todo vemos muy claro que antes de proceder a exhortar, antes de proceder a enseñar, el apóstol le dice, aprenda a través de las escrituras, ¿qué? Leyendo. ¿Cuáles eran las escrituras, mi querido amigo hermano NN? Eso fue muy bobo. Pues el antiguo pacto. Ahí no tenía en esos momentos la sucesión apostólica. De hecho, no estaba ni siquiera su maestro Pablo. Más aún, él lo invitaba a escudriñarlas y no solamente a eso, sino que después de aprenderlas, a enseñarlas. Tú me dirás, quizás debes enseñar lo que ya había aprendido de Pablo. Pues error. Muchas cosas que ya había aprendido de Pablo, pues obviamente las enseñaba, pero la escritura continuaba siendo su máxima autoridad. Miremos a ver si no es cierto. Al mismo Timoteo le escribe ya en su segunda epístola diciéndole lo siguiente, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe en Cristo Jesús. O sea, el apóstol Pablo aplaudía su gestión de escudriñar la palabra de Dios y de conocer la palabra de Dios, las cuales le podían hacer sabio para salvación. No simplemente tenía que ver con el tema apostólico de Pablo, mi querido amigo, sino más que todo con su compromiso personal de ahondar en las escrituras. Y estamos hablando de las escrituras, ahora un manuscrito humano. Quizás podríamos seguir mencionando muchísimos más textos, pero yo creo que con lo que te mencioné es más que suficiente para enseñarte, mi querido NN, que la misma palabra de Dios nos insta a escudriñarla, a no comer carreta, a como dice en Mateo 24:15, el que lee entiende, dando a entender con esto todo lo contrario, el que no escudriña, el que no lee, no entiende, está castrado de mente. Ya como el catolicismo no puede ejecutar su inquisición abiertamente como lo hizo en la Edad Media, hoy en día simplemente bajo el concepto de anatema castran tu mente y castran la mente de todos aquellos feligreses que tienen que obedecer fielmente a lo que ellos dicen. Por eso tu mente debe ser libre, como dicen las escrituras, pero a través de ellas mismas. Continuemos escuchando. Quiero presentarte unos conceptos que debiste considerar antes de hacer tu video, pues sin esos conceptos, tu análisis al Denzinger son erróneos. Anacronismo.
Error que consiste en confundir épocas o situar algo fuera de su época. En general, se consideran errores que se producen por falta de investigación. Por ejemplo, si un pintor pinta un retrato de Aristóteles y lo muestra llevando un reloj digital, sería un ejemplo de obra anacrónica, ya que sabemos que los relojes digitales no existían en la época de Aristóteles. Lo mismo sucede con la lingüística, pues para el año en que se escribieron los textos del Denzinger, Ya me está aquí tomando un tema de una falacia llamada anacronismo. Falacia de anacronismo, pues yo creo que me está enseñando aquí, yo creo que el video se va a enfocar más en enseñar qué es anacronismo. Pues no, aunque ya lo sé, no está de más escuchar una clase más, digámoslo así. Pero permíteme decirte, mi querido amigo, que si estás aquí tocando la falacia de anacronismo es porque yo creo que estás dándole validez a unos manuscritos en determinado momento y anulándolos en otro momento. Quiero de pronto pensar que esa no sería la interpretación, a menos de que tú me digas que en estos momentos el magisterio católico a través del Denzinger simplemente pasó a ser historia y no simplemente son dogmas católicos. En cuestión, los conceptos de venerar y adorar venían de la misma palabra griega proskineo. Es decir, en aquel momento, hacia el año 870 después de Cristo no existía una terminología, es decir, palabras específicas, para designar el culto reservado para la Virgen o los santos. ¿Qué eran los conceptos? Se sabía que la adoración verdadera era exclusiva de Dios como divinidad, y que la honra y adoración o adoración con honor era dada a las personas y santos. Me está contraargumentando que la palabra proscuneo era la que se utilizaba indiferentemente para una o para otra porque no había en algún momento un término allí para designárselo a María, a los santos. Entonces vamos a tomar la proscunesis, que en algunos momentos de la Biblia también se utiliza la parte latria para designarla única y exclusivamente a Dios. Repito y se lo aclaro al nuevo youtuber, proscuneo es un término griego utilizado por lo menos bíblicamente en adoración para Dios. Ya es otra cosa que los documentos católicos te lo vayan dando a la Virgen y a María, eso no los hace valederos. De hecho, el nuevo youtuber lo dice muy claro, para ese siglo no existía la terminología para asignar el culto o la palabra apropiada para designarle el culto a María, no a los santos, él mismo lo está diciendo, mostrando cómo imperiosamente o cómo les fue por obligación inventársela o simplemente analógicamente tomar la palabra que corresponde solo a Dios y agregársela a otros. Ahora, quiero enseñarle al nuevo youtuber NN que obviamente sí existían términos, Esto se va a poner feo. que se les pudieran adjudicar a santos o a la misma María o a aquellas personas que estaban en eminencia dentro de la iglesia. Otra cosa es que a la iglesia católica no les convenía utilizar esos términos bíblicos, no inventados, bíblicos, porque obviamente iban a bajar del pedestal a María y a los santos en el cual ellos mismos los habían montado. Es más, la misma palabra de Dios nos invita a que nosotros reconozcamos a través de esa misma palabra que les voy a enseñar o que te voy a enseñar, mi querido amigo, a que nosotros demos honor y honra a esas personas en eminencia, y están las escrituras. Entonces mi pregunta es, ¿será que los católicos nunca conocieron ese término que ya les voy a enseñar o simplemente lo pasaron de alto porque no le daba la talla a su adorada Virgen María? En el Nuevo Testamento aparece el término griego timé, que hace alusión a pagar dinero, a pagar un precio, a dar un valor, que es aún estimar en un alto grado, es dar honra, dar valor, y es algo que es precioso y que es netamente aplicado a los hombres y aún en determinados momentos al mismo Dios. Vamos a ver solo unos ejemplos con la palabra de Dios, no con magisterios ni Denzinger. Miren muy bien cómo dice en 1 Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Allí cuando dice la palabra honor, está diciendo precisamente el griego timé. Es un honor, es una honra, es una gloria para nuestro Señor. Pero paradójicamente la misma palabra de Dios nos muestra que este término puede ser utilizado analógicamente también en los hombres. Vamos a mirarlo. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 23 al 24 dice, y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad,
pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor, oiga, más abundante timé al que le faltaba. Aquí de forma clara Dios nos muestra a través de sus escrituras que podemos dar timé, dar honor y honra no solamente al mismo Dios, sino a la misma iglesia. ¿Por qué de pronto el católico no tomó ese timé y se lo aplicó a María o a los santos o a los ángeles? ¿Y por qué tuvo que usurpar el proscuneo que solamente es aplicado para Dios? En primera carta a los Tesalonicenses 4:4 dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Aquí vemos claramente cómo se nos insta a dar también timé, dar honor y honra a nuestra propia esposa. En otras palabras, y bajo el contexto que está allí escrito, vemos que es una fidelidad hacia ella, pero basada en el honor y la honra. Aún en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 7, nos instan y nos muestran este mismo de timé a la misma mujer. Vosotros maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando timé, honor, honra, valor elevado, precio elevado, fidelidad a la mujer, como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hasta el momento vemos varios textos que nos muestran un tipo de honra, de honor hacia otras personas, que aún fue aplicado para Dios y que no solamente debe escalar exclusivamente para Dios, sino aún para nosotros como iglesia. Pero no se conformaron con eso y nosotros no nos conformamos tampoco de enseñarlo. Vamos con un último texto. Primera de Timoteo, capítulo 6, versos 1 y 2 dice: todos los que están bajo el yugo de la esclavitud tengan a sus amos por digno de todo timé, honor, honra, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos, por ser hermanos, sino sírvanle mejor, por cuanto son creyentes y amados. Los que se benefician de su buen servicio, esto enseña y esto exhorta. Entonces aquí en este mismo verso vemos el griego timé representado en honra, en respeto, aún tomado como honor para los amos, para las personas que están en eminencia por encima de nosotros. Lo paradójico de este término es que este término no se encarga de escalar hasta el proscuneo, no se encarga de usurpar algo que pertenece única y exclusivamente a Dios, como lo han hecho los católicos en usurpar algo que es único y exclusivo de Dios. Enseñados estos textos y bajo la misma iluminación de la palabra de Dios, mi pregunta es, siendo que timé es usado para el mismo Dios y para los mismos hombres sin quitarle la honra a Dios, ¿por qué usar el proscuneo o en su defecto a veces el latria, que es exclusivo de Dios? Yo creo que la respuesta es clara y obvia, porque quieren darle relevancia a María, a los santos y aún a los ángeles al nivel del mismo Dios, en especial a María. Aún en su mismo catecismo lo enseñan muy claro, diciendo que ella es inmaculada, que nació sin mancha de pecado original, poniendo en el mismo estatus de Jesucristo a María y por ende enseñando con este tipo de doctrina un veneno y herejía que nos lleva a pensar de que María puede gestionar su propia salvación. Por ello es que ellos dicen que subió en cuerpo y alma, no necesitó de la salvación de Jesús. Mencionado todo esto anterior, podemos ver cómo se derrumba de fácil el argumento de mi querido hermano que decía que en ese siglo IX no existía otro término a través del cual se pudiese relacionar a María y a los santos. Por ende, usurpan un término que es exclusivo de Dios. Mi querido hermano, sí existía este y muchos términos simplemente para mencionar y darle honor a cualesquier hombre. Continuemos. Se sabía que la adoración verdadera era exclusiva de Dios como divinidad, y que la honra y adoración, o adoración con honor, era dada a las personas y santos. Entonces se dice que se sabía que la adoración y que la honra y adoración o la adoración con honor era dada a los santos. Pero me parece muy curioso que dice se sabía. Mi pregunta es, ¿se sabía de qué? ¿Se sabía de qué? Estoy plenamente convencido porque yo sé que si leemos historia de la iglesia, ya sea como con autores como Justo González y muchos más autores históricos, podemos ver que obviamente y hasta la fecha nosotros damos honra, timé, a personas de eminencia espiritual, a personas que han representado en la iglesia. Pero mi pregunta es, ¿hasta qué punto esa honra, como nosotros la damos, se convirtió en ustedes en adoración, como lo acabaste de decir? Ya sabemos que por esos 9 siglos de evolución doctrinal católico-romana,
paganizada, obviamente tenían que gestionar dogmas a través de términos inventados por ellos, y eso para nadie es un secreto, por lo menos para los que leemos historia. Y obviamente empezaron a incorporar dentro de su léxico católico términos no solamente antibíblicos, sino términos que son única y exclusivamente del catolicismo, tales como latria, tales como hiperdulia y tales como dulia. El primero y el último aparecen efectivamente en la palabra de Dios, pero no bajo la premisa o el uso que da el católico. El primero, cuando vemos la latria, es única y exclusivamente para Dios. Y ellos dicen, sí, la latria solamente es para Dios. Pero el término hiperdulia no sé de dónde salió, eso es teología católica. El término dulia es un término que viene de la raíz doulos, que significa esclavo o esclavitud, que de hecho lo aplicó el apóstol Pablo en muchas de sus cartas para referirse a nuestro Señor cuando decía, Pablo, doulos del Señor Jesucristo, esclavo del Señor. Ahora, ellos utilizan ese término aplicado para la esclavitud o el doulos o la dulia hacia los santos, hacia los ángeles, pero no siendo suficientes inventan el hiperdulia, o sea, el super, el mega, para María. Como quien dice, está en un nivel mejor que los santos, pero por debajo un poquito de Dios. Pero sabemos que indiscriminadamente el católico promedio y cualesquier persona con sentido común se dará cuenta que esa hiperdulia de nombre no tiene ninguna diferenciación a la latria que recibe solamente Dios. ¿Por qué? Por el culto que se le da. De hecho, el mismo amigo, no digo hermano, el mismo amigo NN utiliza el concepto de culto, la palabra que se da solamente para Dios. Si no lo sabías, mi querido amigo, la palabra culto es el término latín que es cultus, que significa arar, sembrar, y que también en su significado literal es adorar. Entonces el término culto es exclusivo de Dios. Tú no das culto a María ni a los santos, por lo menos bíblicamente ya. Lo que trata de decir tu magisterio es otro cuento. Ahora, aquí en la pantallita que tú muestras tratas de dar indiscriminadamente un paralelismo entre proscuneo, que no es absolutamente nada más y nada menos que adorar, con venerar. Y permíteme decirte que no es lo mismo, mi querido amigo. Así lo hayan utilizado indiscriminadamente en el siglo IX. No es lo mismo jamás de los jamases. La palabra veneración, de hecho, es un término pagano salido de los mismos griegos, del mismo romanismo aún. Recuerde muy bien que los romanos y aún los mismos griegos adoraban a Zeus. Y había una diosa de más bajo perfil llamada Venus, la cual no merecía la misma adoración que Zeus. Por ende salió la palabra bene de Venus, de veneración. Entonces ustedes utilizan terminología pagana para intentarle dar una adoración disque a María, que obviamente no existe, ni menos es bíblica. Entonces, para inventarse una doctrina, les toca acudir a estas maromas mentales, a estos engaños y patrañas. O sea, eso dentro del catolicismo no es un símbolo, eso es una práctica literal de adoración. Lamentablemente, Carlos, tú estás tratando los documentos históricos de la Iglesia exactamente igual como tratas la Biblia, es decir, aislando textos o diciendo verdades a medias. A ver, en parte estoy de acuerdo con lo que acaba de decir. Obvio, estoy tratando tus documentos como trato la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia me enseñó a estudiar así. No tus papas, no tus concilios que se contradicen entre sí mismos. Entonces, obviamente, si la palabra de Dios me insta a estudiarla de una manera, ¿por qué tengo que excluir el estudio hacia manuscritos que dicen contener la Biblia, cosa que sabemos está torcido, no hacerlo de la misma manera? Obvio, porque es la fórmula adecuada y la forma adecuada de estudiarlos. Y aislando el mensaje de su ambiente histórico y doctrinal e interpretándolos anacrónicamente con los conceptos que se usan hoy en día, como si de ese concilio a la fecha no mediaran tantos siglos de distancia. Te lo explico, Carlos, el concepto que hoy en el año 2023 conocemos como venerar, se conocía como adorar y honrar o como adoración con honor hacia el año 800. Vemos aquí cómo indiscriminadamente quieren seguir marcando una diferenciación entre venerar y adorar, cuando vemos que en sus escritos, cuando vemos que en sus enseñanzas, cuando vemos que en la práctica es todo lo contrario. Por lo menos en la palabra de Dios, cuando se dice no te postrarás ante ellas, ni le darás reverencia, ni les darás culto, ni las honrarás, pues yo creo que hoy en día en la práctica hacen todo lo contrario bajo la premisa de venerar. Por lo menos ese tipo de veneración no lo veo en un solo texto de las Escrituras. Y si me lo muestras en un solo texto de las Escrituras, pues me hago católico. Muéstramelo. ¿Dónde se postraba el cristiano primitivo ante una imagen a venerar? ¿Dónde veneraron a María y le prendían y le alumbraban? Es más, muéstrame un solo texto de la Asunción de María, la cual ustedes veneran. Entonces, mi querido amigo, al tú decir que venerar se conocía en esos momentos como adorar, tú mismo te estás pegando un tiro en el pie.
Y tú mismo me estás dando la razón, porque estás reconociendo que el catolicismo romano maquilló la adoración por veneración. Hacia el año 800. Y no hay forma de que tú puedas argumentar que eso no es cierto, pues el mismo Denzinger lo explicó 100 años antes, durante el segundo concilio de Nicea, del cual tenemos el numeral 601, que dice así: 601. Porque cuanto con más frecuencia son contemplados por medio de su representación en la imagen, tanto más se mueven los que éstas miran al recuerdo y deseo de los originales y a tributarles el saludo y adoración de honor, no ciertamente la latría verdadera que según nuestra fe solo conviene a la naturaleza divina, sino que como se hace con la figura de la preciosa y vivificante cruz, con los evangelios y con los demás objetos sagrados de culto, se las honre con la ofrenda de incienso y de luces, como fue piadosa costumbre de los antiguos. Primero que todo, tranquilo mi querido NN, que yo no te voy a refutar lo que estás diciendo en cuanto a decir que no es cierto. Yo sí te voy a decir es cierto. Antes, por el contrario, antes estás consolidando lo que yo te vengo enseñando. O sea, cómo de igual manera maquillaron el concepto, cómo mutaron el concepto a través de una palabra, pero sigue rindiéndose el culto a María. De hecho, aquí el numeral es muy claro cuando dice, no ciertamente la latria verdadera que según nuestra fe solo conviene a la naturaleza divina. O sea, ese es el argumento, pero paradójicamente a Dios no se le da simplemente latria de palabra, sino con la actitud. Y ustedes hacen todo lo contrario aún en este mismo numeral. Porque el honor de la imagen se dirige al original y el que adora una imagen, adora a la persona en ella representada. Entonces está diciendo, el honor a la imagen se dirige al original. Ustedes están diciendo, es que para yo poder acercarme a Dios de manera digna, lo hago a través de una imagen en veneración para que llegue mi adoración a Él. Y continúa diciendo, y es más, lo dicen claramente, el que adora una imagen, adora a la persona en ella representada. Mi querido amigo, más claro no canta un gallo. O sea, es que están en contra, ¿no?, de lo que dice Carlos Ochoa. Aquí tú no estás refutando a Carlos Ochoa, tú estás refutando o intentando refutar las escrituras, el mandato de Dios. Es que Dios dice que usted no tiene que adorar ninguna imagen. ¿O será que tú eres más sabio que Dios? ¿O será que tu iglesia es más sabia que Dios? Están tratando de reinterpretar lo que es obvio y acomodan cosas que no son obvias, que son herejía, y prohíben que los que las interpretamos somos herejes. Es lo más contradictorio y lo más absurdo. ¿No parecen que es como una doble moral? Total. La palabra de Dios es muy clara. Dice que no se debe adorar ni postrar a las imágenes, pero ustedes hacen todo lo contrario y dan una reinterpretación para que la gente indocta, como dice Pedro 3.15, primera Pedro 3.15, indocta e inconstante tuerza para su propia perdición. Sigamos escuchando el argumento. Si no lo entendiste, lo repito una vez más. No ciertamente la latría verdadera que según nuestra fe solo conviene a la naturaleza divina. Sabemos que la palabra... Ok. Vamos a volver aquí un poquito más porque ahí también hizo trizas un pedacito del texto. Dice, no ciertamente la latría verdadera que según nuestra fe solo conviene a la naturaleza divina. Entonces vemos lo que yo les vengo enseñando. Es que siempre el catolicismo abiertamente, porque aquí te voy a anticipar una chiva, ya reconocen, el mismo catolicismo ya reconoce, no solamente abierta a través del Denzinger, y ya les toca reconocer abiertamente que dan adoración. Ya solo otra cosa que quieran cambiar, dizque el concepto, porque ya están cogidos. Ya les toca afrontar la situación. Entonces aquí tú estás diciendo adoración de honor, no ciertamente de latria, o sea, es que adoración de honor. O sea, le tienen que dar un adjetivo porque el concepto de adoración en sí mismo sabemos que solamente es para Dios. Entonces no hablemos aquí falacias ni digamos que es que no hay un término a través del cual podemos acercarnos a María. Ya te lo demostré con las escrituras que sí lo hay, pero simplemente no quieren bajar de ese pedestal de idolatría en el que tienen montado a María y muchos santos y aún las imágenes. Dice, sino que como se hace con la figura preciosa y vivificante de la cruz, o sea, supuestamente en adoración honor, escuchen, con los evangelios y con los demás objetos sagrados de culto. Dice, se les honre con la ofrenda de incienso y de luces. Opa, incienso y de luces. ¿Conoces el concepto bíblico de lo que es incienso o presentar incienso y cómo se presentaba incienso en la Biblia? ¿Qué será eso, mi querido amigo NN? Es más, permíteme decirte algo, quizás no lo sabes, pero te lo voy a decir. El apóstol Pablo, mi pregunta es, cuando llegó a Atenas, ¿cómo hizo para identificar la idolatría que había en ella? Esa es una excelente pregunta. Te hago esa pregunta, vuelvo y te la pregunto, para si lees las escrituras o si las conoces, ¿cómo Pablo identificó la idolatría
de Atenas. Te voy a adelantar un poquito porque yo sé que no lo conoces, porque yo sé que quizás por lo menos veo que no lee las escrituras. El apóstol Pablo no identificó la idolatría ateniense porque se acercó a ellos a preguntarles si adoraban o estaban inclinados hacia sus dioses. No, es porque ellos simplemente vieron las prácticas paganas que tú haces hoy con tu iglesia y simplemente él de forma inmediata, instantánea, juzgó como idolatría. Léelo, están Hechos de los Apóstoles y ahí lanzó un juicio de idolatría. Entonces eso es obvio en las escrituras, mi querido amigo. Aquí estás utilizando picadillos de textos que son extra bíblicos, que no están en la palabra de Dios para intentar sustentar una adoración que solamente compete y es aplicable solo a Dios y a Jesucristo, que es el mismo Dios encarnado. Sigamos. La naturaleza divina. Sabemos que la palabra de Dios nos enseña que al único que se debe adorar es a Dios. La Iglesia Católica también enseña que al único al que se le debe adorar es a Dios. Solo te queda aceptar que cometiste un error, al no considerar el cambio y desarrollo lingüístico de 1200 años, desde que se escribieron los textos citados hasta el día de hoy. Él dice que ha habido un cambio y un desarrollo lingüístico por 1200 años, pero permítame decirle que es que aquí lo que trato de demostrar yo no es tema simplemente gramatical, es tema práctico, es que puede cambiar, o sea, es que el día de mañana ustedes pueden inventarse un nuevo término para eso, para no sonar tan herejes, pero en la práctica es la herejía, es que van en contra de todo el principio, van en contra del corazón bíblico. De hecho, permíteme explicarte, no sé si lo sabías, que el jesuita Heinrich Dessinger sacó la primera edición del Dessinger en el año 1854, como una recopilación de todas estas prácticas que hacía la iglesia, no solamente prácticas, sino de todo aquellos que ellos tomaban como simbología. De hecho, así se llama, Manual de Símbolos y Definiciones. Y aún después de su muerte, esta misma versión ha sido reinterpretada, ha sido reeditada más de 30 veces. Tú aquí acabas de mencionar el tema del anacronismo. Y te voy a desbaratar ese mismo anacronismo, dando a entender, porque lo que tú quieres enseñar es como quien dice, eso aplicó solamente para ese tiempo, pero con los tiempos ya cambiaron las cosas. Permíteme decirte que si las cosas hubiesen cambiado tanto dentro del dogma católico, no estuviesen aún ahí todavía, no solamente como historia y ya, pero es que no solamente están, mi querido amigo, como historia, están como dogma. O sea, ese es el tema. El tema a tratar acá no es simplemente un tema histórico. Es que el Dessinger no solamente es un tema histórico, mi querido amigo, tienes que leer más. Es un tema también dogmático, mi querido amigo NN. Permíteme te enseño una cosita acá que yo creo que no lo sabías, pero te voy a educar un poco. Si abrimos aquí el Dessinger en los numerales que yo estaba enseñando, vamos a ver que aquí dice varias cositas. El numeral 653, 654, bueno, 656, ¿que pertenecen a qué? Que pertenecen a algo que por aquí arriba aparece como Cuarto Concilio de Constantinopla que se ejecutó en el siglo IX, ¿cierto? Contra una herejía que llamaban Contrafocio, ¿cierto? Dentro de este concilio se estaba gestionando y hablando acerca de algo muy importante que nos muestra los mismos numerales. Cuando dice texto de Atanasio, sabemos muy bien que Atanasio de Anastasio, sabemos muy bien que Anastasio en esos momentos era el emperador de Roma y también en esos momentos como obispo que respaldaba dicha enseñanza, aparece por acá míralo, aquí no sé si lo sabías, Hormisdas. Entonces, para que aprendamos a conocer un poquito el Dessinger. Como te dije hace un momento, tenía más de 30 reediciones. Aquí en el Dessinger, mi querido amigo NN, aparece una D y una Z. ¿Qué significa? La D es de la primera edición, como te acabo de enseñar, sacada por Dessinger Heinrich en el año 1854, y la Z significa que fue reeditado, todos estos textos fueron reeditados, por lo menos los que tienen esto, hasta una 31ª parte más adelante. ¿Y sabes cuál es esa 31ª parte? Hasta el año 1957. Mi pregunta es, ¿tú crees que el catolicismo a través del Dessinger está reeditando algo simplemente a dejarlo en el Dessinger como modo de historia? Mi querido amigo, si lo reeditan es porque en la edición anulan cosas o mejoran cosas o consolidan dogmas. Entonces vemos que hasta el DZ que vemos acá, hasta 1957, estaba avalada las mismas palabras. Las mismas palabritas que dice ahí, que decretamos que la sagrada imagen de nuestro Señor Jesucristo, liberador y salvador de todos, sea adorada. Mi querido amigo, yo creo que debemos conocer un poquito más los documentos que tú dices son tus documentos de tu iglesia. Ahora, sí me gustaría aclarar que todas las adiciones que en estas reediciones se han colocado tienen que ver más con asuntos conciliares más que escriturales. Conciliares es simplemente que son definidas por un papa o un concilio en determinado momento y que el papa de turno dice este sí o esto no.
Así es que se reedita el Denzinger, mi querido amigo, más que escriturales. Obviamente, utilizan textos escriturales que, como ya he enseñado en muchas ocasiones, son fuera de contexto absolutamente todos y no tienen nada que ver con el mismo texto, pero todo esto es añadidura conciliar, no escritural. Entonces, para que te continúes dando un tiro en el otro pie, vemos cómo aún hasta 1957, que fue su última reedición, cómo tomaron documentos del Cuarto Concilio de Constantinopla en el siglo IX. ¿Para qué? ¿Para qué iban a tomar algo que supuestamente iba a generar falacia de anacronismo? No, mi querido amigo, no es falacia de anacronismo. Son cosas vigentes dentro del catolicismo. Y otra cosa es que a las personas se les vea obligada a castrar sus mentes. Libera tu mente. Otra cosa es que se les obliga a creer lo que allí está escrito bajo la amenaza de anatema. Recuerda muy bien lo que dice el Denzinger, numeral 1788. El Papa es el único que interpreta las escrituras, nadie más. Pero ya te mostré cómo ese poder está en la iglesia, no en un personaje ni en un hombre. Continuemos por aquí con la argumentación profundísima. Lo que en el año 700 se escribía como adorar y honrar, hoy en día se conoce y escribe como venerar. Pero nosotros no adoramos este libro, no hacemos un tipo de adoración al libro como tal, sino al contenido del libro. Tal parece que sí entiendes el concepto que tenemos los católicos. Nosotros no veneramos las imágenes como tal, sino a la persona que la imagen representa. Mi querido amigo, permíteme decirte que estás incurriendo en una falacia llamada falacia de analogía. Falsa comparación, mi querido amado. ¿Tú cómo vas a decir que yo simplemente tomo como referencia de inspiración lo escrito, las escrituras, a tú comparar las escrituras con un yeso, con una imagen, mi querido amigo? Es más, yo sé que eso te enseñan a ti, porque dice ahí muy claro, es que es más, ahí mismo lo dice, vamos a leerlo. Ahí dice, sino que como se hace con la figura de la preciosa y vivificante cruz, con los evangelios y con los demás objetos sagrados de culto. Es que es más, eso lo dicen ustedes. Yo no tengo por qué juzgarte por algo que tú estás adoctrinado, porque a ti te adoctrinaron a tomar las escrituras y a compararlas con un yeso. El mismo Denzinger lo dice. Vamos a leerlo por acá. Mira, mi querido amigo. Numeral 656 del Denzinger, el que tú estás refutando, dice: si alguno pues no adora la imagen de Cristo Salvador, no vea su forma cuando venga a ser glorificado. Mi querido amigo, mi pregunta es, ¿cómo se reinterpreta ese texto si tú dices que hay un anacronismo? ¿Cómo se interpreta hoy en día? Porque hasta hoy en día ese texto está vigente. ¿O tú me vas a decir que ese texto no está vigente? Porque si no estuviese vigente, ¿por qué está escrito en el Denzinger? ¿O será que es inválido? Pero si no es inválido, si está ahí escrito, ¿tú cómo lo reinterpretarías, mi querido amigo NN? Dice así: si alguno no adora a la imagen de Cristo Salvador, ¿tú cómo interpretarías esto? No vea su forma cuando venga a ser glorificado. En otras palabras, quede excluido de la segunda venida de Cristo. Quede excluido de contemplar la gloria de la segunda venida de Cristo. ¿Tú cómo reinterpretas eso? Si tú no veneras la imagen, dando a entender que ustedes no están obligados a venerar ni adorar, o lo hacen porque sienten en su corazón, ¿cómo tú reinterpretas que no estás obligado o que tú no vas a ver la gloria de Dios por no adorar, literal, adorar la imagen de Cristo Salvador cuando venga a ser glorificado en la gloria paterna y glorificar a sus santos? ¿Tú cómo reinterpretas eso? Es más, sigue diciendo, además pintamos las imágenes de los ángeles tal como por las palabras representadas de la Divina Escritura, y honramos y adoramos a los apóstoles. En otras palabras, mi querido amigo, estás poniendo al mismo nivel de las Escrituras la pintura de los yesos. ¿Dónde están las escrituras, mi querido amigo? Entonces, a ustedes les toca creer en eso para justificar una cosa con la otra y para mí decirme que yo estoy incurriendo en el mismo error que tú. Jamás de los jamases, porque yo sí honro la palabra de Dios, porque la palabra dice muy claro que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia a los hombres de Dios. ¿Dónde dice de eso, mi querido amigo? ¿O dónde dice en la palabra, en esas mismas palabras, de los yesos? Todo yeso, toda estatua es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Tú me lo podrías enseñar. Entonces, por favor, no incurras en esa falacia de analogía. Tienes que leer un poquito más y conocer un poquito más el tema de la interpretación. Son dos cosas muy diferentes. Y yo no me retracto de lo que dije en la Biblia. Y vuelvo y lo digo. El que tiene que retractarse, tú, es de tu idolatría, porque estás comparando al ídolo, al yeso, con la escritura. Son dos cosas muy diferentes, mi querido amigo. Sigamos escuchando tus falacias. Por lo tanto, me parece contradictorio, o incluso hipócrita de tu parte, que digas que nosotros adoramos o veneramos imágenes, siendo que tú sabes que adoras el contenido de la Biblia y no la Biblia como tal. Si yo... Obvio.
Si yo adorase esta Biblia, es más, te voy a dar un ejemplo claro para derrumbar tu falsa analogía. Mira, vamos a poner esta Biblia en comparación con tu yeso. Número 1. Yo a mi Biblia no le pongo velitas. Yo a mi Biblia no me le arrodillo. Tú a tu yeso le pones velitas. Tú a tu yeso te le arrodillas. Tiene que estar honrado por ti. Yo en mi Biblia tomo la escritura y la honro. De hecho, mi Biblia la tengo hasta rayada. ¿Sí me hago entender? Miren la comparación tan diferente que hay con tu yeso. Si tu yeso en algún momento, como se han visto por las noticias, que se les quiebra, o si alguien llega y hace algo contra tu yeso, tú te quieres derretir, tú te quieres morir. Tú llamas, es más, excomulgas a la persona que hizo eso. Lo tomas de anatema. ¿Por qué? Porque tocó a tu Dios, porque tocó a tu ídolo. Y esa es la adoración tuya. Entonces ahí te hice la comparación por la cual tú estás muy equivocado, mi querido. No hay punto de comparación. Una falacia de analogía. Continuemos. Yo las estoy malinterpretando, por lo menos él debe corregir, no mi forma de interpretar, sino su forma de hablar, su forma de expresarse, porque lo dijo de manera textual y literal. Carlos, me parece que aquí el único que debe cambiar eres tú. Tú debes cambiar tu forma de interpretar, tanto los documentos católicos así como la Sagrada Biblia, que después de esto, dudo de tu capacidad intelectual para poder interpretar cualquier cosa. Él dice que duda de mi capacidad intelectual y mi pregunta es, está apelando a ad hominem, mi querido amigo. Tú decías que no, pero eso es un ad hominem. Pues te invito a saber qué es un ad hominem, tampoco lo sabes, por ahí te lo estoy invitando. Libera tu mente. Es que tú eres el que te estás encargando de castrar tu mente. Eres tú, no yo. Yo estoy haciendo caso de las escrituras, de no tragar de lleno todas las fafarochadas que se me enseñan a través de un documento humano y errado. Y si tú dudas de mis capacidades intelectuales es simplemente porque tus capacidades intelectuales simplemente llegan hasta donde otros tienen la capacidad de pensar por ti. La palabra de Dios lo dice muy claro, el Espíritu Santo, el cual yo enviaré de parte de mi Padre, Él os enseñará y os recordará todas las cosas, mi querido amigo. Yo apelo a las Escrituras, no a concilios papales, a magisterios que se contradicen entre ellos mismos. ¿Sí ves? Esa es la diferencia entre tú y yo. Porque esto es un engaño, esto es una mentira. Y yo lo digo aquí públicamente, no sé si algún día me toque de pronto tomar este pedacito de este live y mostrarlo más adelante en mi canal. Carlos, definitivamente esto es un engaño. Lo que tú dices en tu video es un engaño. Ya sea por ignorancia o ya sea por malicia. Estoy de acuerdo contigo. Esto que haces es un engaño. Y ojalá tomes este video y lo muestres en tu canal. Porque y lo estoy haciendo. Lo estoy haciendo enseñando las patrañas que tú estás tratando de refutar a mi video. Ahora, vuelvo y te repito, no con el ánimo de defenderme, porque por lo menos las personas que leemos, que estudiamos, porque tú sabes que tu pueblo tristemente, lo digo con tristeza, por lo menos la religión que tú representas tristemente, el 95, si no es mucho más por ciento, son personas que no estudian, son personas que creen todo lo que se les enseñó. Y yo lo digo con autoridad, yo estuve ahí 20 años. Yo probé lo que tú estás probando ahora. Yo iba a ser sacerdote católico, mi querido amigo y hermano. Yo sé de lo que te estoy hablando. Tú no sabes de lo que tú estás hablando. El espacio es para poner de manifiesto quizás la mentira, el engaño. Yo creo que nosotros, por lo menos las personas que estudiamos y escudriñamos las escrituras, lo mínimo que tenemos que hacer para refutar los videos es uno conocer por lo menos la fe que vamos a refutar. ¿Así es? Carlos, me parece que tú no estás haciendo lo mínimo, que es conocer la fe que quieres refutar. Ahora más que nunca tiene sentido el dicho, católico ignorante, seguro protestante. Lo que sí tampoco podemos quedarnos callados es dejar de enseñar con argumentos, de pronto cantidad de falencias, errores, mentiras, engaños y, por qué decirlo, no patrañas que se enseñan dentro del mismo magisterio católico. Estoy de acuerdo contigo, no podemos quedarnos callados ante la gente que enseña falencias, errores, mentiras, engaños y, por qué no decirlo, patrañas, que se enseñan dentro de los canales protestantes como el tuyo. Evangelio Veraz y compartan el video, por favor compártanlo para que podamos seguir enseñando este tipo de cosas. Yo creo que y vemos que su mayor logro fue mencionar simplemente un concepto de anacronismo. O sea, me gustó mucho porque no negó que eso estaba escrito. Ya apeló a un tema de anacronismo como quien dice, mi hermano, es que yo no sé si tú estás enterado de lo que tú estás diciendo o si tú estás de pronto consciente de lo que tú estás diciendo, porque tú al apelar a la falacia de anacronismo estás diciendo que eso fue válido y ya no lo es. O sea, que el magisterio que tú tanto defiendes ya no es. O sea, que está ahí como por estar, por generar penumbra, tinieblas. Yo tengo unas preguntitas para ti. ¿Cómo se reinterpretarían los numerales del Décinger en este tiempo que yo cité? ¿Tú cómo los reinterpretarías?
Ah, no, 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 eso fue historia. Me gustaría escucharte decir eso en un videito quizás. Ah, no, eso fue historia. Para que te pegues un tiro ya no en los dos pies sino en las manos tú solito. Una segunda pregunta. ¿Esos numerales están vigentes hoy en día en su totalidad como dogmas católicos o no? Ahí te voy a mandar a consultar. Te voy a mandar a estudiar un buen ratico, mi querido NN. Porque de decir sí, tendría que hacer la primera pregunta que te hice. Entonces, ¿tú cómo los interpretas? Algo tan literal. Y de decir no, ya entonces cuestionaría la autoridad de tu magisterio. Quiero terminar esta contrarrefutación muy clara, simplemente citando la palabra de Dios, no tonterías de los hombres. Me gusta citar la palabra de Dios. Y quiero citarte la palabra de Dios para de pronto recordarte lo que tiene que ver el proscuneo que tú tanto hiciste alarde de él con Dios. Vamos a mirarlo. En Lucas capítulo 4, verso 8 dice de la siguiente manera: respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Gol, mi querido amigo. Al Señor tu Dios proscuneo y solo a Él servirás, mi querido amigo. Tú no tienes que estar dando lo que es de Dios a otros, mi querido y amado amigo. ¿O será que las palabras de Jesús son contradictorias? ¿O será que ese proscuneo también lo puedes feriar con todo el mundo? Porque permíteme decirte que yo sé que ustedes todos los días canonizan gente. Todos los días no solamente canonizan gente, sino proscuneo gente. Ahora, te quiero dar otro texto más a continuación para ver ese proscuneo que ustedes reinterpretan, dejándote claro que ya te mostré que hay otros textos con los cuales pueden ser aplicados a María, a mí y a cualquiera, mi querido amigo. Pero te voy a dar otro testigo más. Hechos 10, 25 al 26 dice, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, proscuneo. Adoró. Proscuneo. ¿A quién? Cornelio se postró a proscuneo a Pedro. Pero sigue ahí diciendo más adelantico, presta atención. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Mi querido amigo, si proscuneo es normal para ti, porque Pedro, el que ustedes dicen que es la piedra de su iglesia, el cual si ustedes mencionan una sucesión apostólica, ¿por qué no lo aceptó? ¿Por qué no lo aceptó? Porque él era un simple hombre, él mismo lo dice. Tú solamente vas a adorar a quién, como dijo Lucas 4:8, a Dios, solo a Él, mi querido amigo. O sea, es muy claro la palabra. Es más, te podría seguir citando textos, pero aquí nos demoraríamos y extenderíamos mis videos, porque mis videos sí no me gusta hacerlos como tanto picadillo, mencionando este mismo texto. Y te podría mencionar temas tales como cuando cuando Juan se postra delante del ángel en Apocalipsis y en 2 ocasiones el ángel dice, levántate. El único digno de proscuneo es Dios, no yo. Ni un ángel lo aceptó. Ahora un yeso, ahora una imagen, ahora un ídolo. Pero quiero que te grabe las siguientes palabras que no son mías. Son simplemente de alguien que dice representar tu iglesia y que está en un orden allí jerárquico. Escucha lo que dice a continuación. Que sí, los católicos adoramos a la Santísima Virgen María. Y lo digo una vez más, los católicos adoramos a la Santísima Virgen María. Siempre se ha dicho, los católicos no adoramos a la Virgen María, sino que la veneramos. No adoramos a los santos o a las imágenes, sino que las veneramos. Esto es verdad, pero no es totalmente cierto, en cuanto que hacen una distinción de que adorar es solamente a Dios. Y si vamos a lo más profundo de esto, ya no solamente al lenguaje común que uno suele utilizar, sino a lo que realmente significan esas palabras, tenemos que decir que también adoramos a la Virgen María, a los santos, pero no en la misma forma, categoría, cualidad que adoramos a Dios. Bueno, entonces mi querido amigo, yo creo que aquí es muy claro. O sea, no trates de justificar lo injustificable. Toda la vida se la van a pasar diciendo, como lo dijo el curita, no en la misma medida, pero por lo menos ya hay un avance muy grande. Y es que ya están reconociendo que se adoran. ¿Por qué? Porque no hay forma de contrarrefutar lo irrefutable. Eso es obvio hasta en los mismos documentos de ustedes. Eso es obvio hasta la misma enseñanza y magisterio de ustedes. Entonces no traten de tapar el sol con un dedo. No traten de tapar lo que es obvio, mi querido amigo. Nosotros sí, como dijo el curita, nosotros sí adoramos. ¿Por qué tenemos que estar diciendo que no? Cuando nosotros sí adoramos. Ya simplemente sigue el argumento barato de todos los siglos de no en la misma medida. Pero ¿sabes por qué le tocó reconocer que se adoran? Porque terminológicamente hablando no hay forma de cómo diferenciarlo. No hay forma.
Y cuando hablo de terminológicamente me estoy refiriendo más al concepto de las escrituras. Ya que ustedes inventen esos cuentos, esas carretas de hiperdulia, de veneración, conceptos paganos como ya se los enseñé, ya eso es cuento aparte. Pero permíteme decirte que primero que todo te aplaudo, te doy gracias por refutar el video anterior, porque yo sé que con eso te insté a estudiar, y si sigues estudiando no le vas a creer a Carlos Ochoa. Yo creo que si pones tu corazón y estudias vas a conocer la verdad, y la verdad te hará libre. Dios te bendiga, mi querido NN. Hasta pronto.